capítulo 22. Capítulo 26, disculpen. Capítulo 26. Hechos capítulo 26. Y vamos a leer a partir del versículo 19. Hechos 26, versículo 19 en adelante. Dice así la escritura. Así que, rey Agripa, no fui desobediente a esa visión celestial. Al contrario, comenzando con los que estaban en Damasco, siguiendo con los que estaban en Jerusalén y en toda Judea, y luego con los gentiles, a todos les prediqué que se arrepintieran y se convirtieran a Dios, y que demostraran su arrepentimiento con sus buenas obras. Solo por eso los judíos me prendieron en el templo y trataron de matarme, pero Dios me ha ayudado hasta hoy, y así me mantengo firme, testificando a grandes y pequeños. No he dicho sino lo que los profetas y Moisés ya dijeron que sucedería, que el Cristo padecería y que, siendo el primero en resucitar, proclamaría la luz a su propio pueblo y a los gentiles. Al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo interrumpió. ¿Estás loco, Pablo?, le gritó. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. No estoy loco, excelentísimo Festo, contestó Pablo. Lo que digo es cierto y sensato. El rey está familiarizado con estas cosas, y por eso hablo ante él con tanto atrevimiento. Estoy convencido de que nada de esto ignora, porque no sucedió en un rincón. Rey Agripa, ¿cree usted en los profetas? A mí me consta que sí. Un poco más si me convences a hacerme cristiano, le dijo Agripa. Sea poco o por mucho, le replicó Pablo, le pido a Dios que no solo usted, sino también todos los que me están escuchando hoy lleguen a ser como yo, aunque sin estas cadenas. Padre, queremos tomar esta escritura y partir de ella, Dios, para descubrir las convicciones profundas que deben acompañar a un seguidor de Jesucristo. Y poder descubrir, Dios, la tragedia de tener tan cerca la salvación y dejarla pasar. Padre, en el nombre de Jesús, necesitamos tu palabra. Padre, en el nombre de Jesús, háblanos por medio de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos, Dios. Amén. Siéntese, hermanitos. Estamos esta mañana leyendo diríamos, el tercer relato de la conversión de Saulo. El primer relato lo tenemos en el capítulo 9, el segundo relato en el capítulo 22 y el tercer relato está aquí en el capítulo 26. Tres narraciones que nos hablan de la experiencia de conversión de Saulo. Y esta narración de la conversión de Saulo testifica lo que significa volverse a Cristo. Seguir a Jesucristo no es estar inmerso en una religión. Seguir a Jesucristo no es ir en pos de doctrinas. Seguir a Jesucristo es ponerse al servicio de Él,
descubrir cuál es nuestro llamado y perseverar en el ejercicio de ese llamado. Eso es seguir a Jesucristo. Hay gente que está metida en religiones cualquiera que sea, pero no siguen a Jesucristo. Son cosas distintas. Ir a una iglesia es una cosa, seguir a Cristo es otra. Debería ser servir en la iglesia una expresión de seguir a Cristo. Pero lastimosamente, la asistencia a una iglesia no garantiza necesariamente que yo esté siguiendo a Jesucristo. Porque hay quienes asisten a una iglesia solo para cumplir requisitos, solo para cumplir un deber o solo por una tradición, pero no se comprometen a seguir a Jesucristo. La esencia del cristianismo es seguir a Jesús. La esencia del evangelio es seguir a Jesús. Y seguir a Jesús, repito, es descubrir cuál es mi llamado y vivir ejercitándolo toda nuestra vida. Seguir a Jesús es descubrir a qué Él nos ha llamado. Seguir a Jesús es recibir esa comprensión espiritual para qué Él nos ha puesto sobre la tierra. Porque no hemos entrado a esta historia por accidente. Porque no hemos entrado al tiempo por casualidad. Porque no hemos llegado a existir por una especie de destino ciego. Hemos venido a esta tierra por la mano generosa de Dios. Hemos aparecido en esta historia porque Dios tiene propósitos. Hemos entrado en la línea del tiempo y del espacio porque al Padre le ha placido desde antes de la fundación del mundo traernos a la existencia, pero con propósitos, con objetivos, con proyectos, con planes. La esencia del evangelio es que con la asistencia de la palabra, con la asistencia del Espíritu, podamos despertar a ese propósito divino, a ese llamado celestial y salir de esa existencia vacía, hueca o sin sentido que a veces acompaña nuestra vida y poder descubrir lo que Pablo va a decir en el versículo 19 cuando dice: Señor Agripa, yo no fui desobediente a esa visión celestial. Poder tener esa experiencia de recibir del cielo una comprensión acerca de el propósito de mi vida. Porque Dios no nos ha traído aquí simplemente para que nos gastemos en el tiempo. Nos ha traído aquí para que cumplamos propósitos, objetivos. Pablo mismo dice en los versículos anteriores, versículo 9, hablando Pablo de su pasado, hablando Pablo de su religiosidad. Veamos antes, versículo 4. Pablo habla de su religiosidad. Todos los judíos saben, dice Pablo, cómo he vivido desde que era niño. ¿Me van siguiendo, hermanos? Versículo 4. Cómo he vivido desde que era niño, desde mi edad temprana, entre mi gente y también en Jerusalén. Ellos me conocen, versículo 5, desde hace mucho tiempo y pueden atestiguar si quieren que viví como fariseo de acuerdo con la secta más estricta de nuestra religión. ¿Era Pablo un ateo? ¿Era Pablo un impío? ¿Era Pablo un pagano? ¿Era Pablo un gentil? No. Pablo dice que era un hombre estricto en su religión. Y no hace poco. ¿Desde hace cuánto? Desde su niñez. Desde pequeño. Fue conducido en los principios de su religión. Desde su niñez. Fue orientado y canalizado. Y cuando comenzó a crecer, comenzó a entrar en los círculos más
importantes de esa religión. Y dice, yo llegué a ser fariseo y era de la secta más estricta de nuestra religión. Claro, la religiosidad es una de las cosas más difíciles de cambiar. Porque la religiosidad piensa que por el hecho de que estamos en una religión, estamos bien. La religiosidad es difícil de cambiar porque es en los que nos educan desde niños. Y dice Pablo que en esa religiosidad, dice él, versículo 9, pues bien, dice él, yo mismo estaba convencido de que debía hacer todo lo posible, ¿por qué, hermanitos? Por combatir el nombre de Jesús de Nazaret. Un hombre muy religioso, pero un hombre en contra de Cristo. Un hombre muy apegado a su religión, pero un hombre que combatía a Jesucristo. Ese es el drama de la religiosidad. El problema de la religiosidad es que cumplimos y nos movemos en el ámbito de la religión, cualquiera que sea. Católica, evangélica, cualquiera que sea. La fe puede convertirse en religión. Y cuando se convierte en religión, con frecuencia nos apartamos de la persona que da vida y salvación, que es Cristo Jesús. En este caso, Pablo era un hombre muy apegado a las Escrituras, era un hombre muy noble en su fe, un hombre muy estricto en su observancia. Pero dice, yo había decidido que la razón de mi vida era combatir el nombre de Jesús. Y esa era la vida del apóstol Pablo. Esa era su existencia. Defender a capa y espada su religión. Y él narra entonces, dice versículo 10, eso es precisamente lo que hice en Jerusalén, con la autoridad, versículo 10, de los jefes de los sacerdotes. Metí en la cárcel a muchos de los santos. Y cuando los mataban, yo manifestaba mi aprobación. Muchas veces anduve de sinagoga en sinagoga y castigándolos para obligarlos a blasfemar. Mi obsesión contra ellos me llevaba al extremo de perseguirlos incluso en ciudades al extranjero. Este es Saulo. Este es Saulo, el hombre muy religioso, muy estricto, muy moralista, muy apegado a su fe. Pero ¿de qué sirve una fe? ¿De qué sirve una religión sin Cristo Jesús? ¿De qué sirve una religiosidad si Dios, en quien nos ha revelado su palabra de salvación, es en Cristo? Si cuando Dios decidió darnos su mano divina de salvación, de gracia y de perdón, no nos envió una religión, nos envió una persona, a Cristo Jesús. Cuando el Padre decidió abarcarnos con su manto de gracia, Él no envió normas ni leyes, Él envió a su amado Hijo. Cuando Él decidió salvar al mundo por la palabra de la cruz, decidió hacerlo en la persona de su Hijo. No en ritos, no en tradiciones, no en dogmas, sino en la persona de su Hijo Jesucristo. ¿De qué le servía a Pablo ser miembro de la más estricta secta de los judíos? ¿De qué le servía ser apegado a la tradición de sus padres? ¿De qué le servía apegarse a esa ritualidad si al final Cristo estaba fuera de ese ámbito de vida? Era fiel a una religión, pero Cristo no tenía lugar allí. Y dice que, versículo 12, en uno de esos viajes iba yo hacia Damasco con la autoridad y la comisión de los jefes de los sacerdotes. A eso del mediodía, oh rey, dice Pablo, mientras iba por el camino, vi una luz del cielo más refulgente que el sol, que con su resplandor me envolvió a mí y a mis acompañantes. Todos caímos al suelo
Y yo oí una voz que me decía en arameo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Qué sacas con darte cabezazos contra la pared? La Reina Valera, que algunos de ustedes leen, dice: cosa difícil te es dar coces contra el aguijón. Y la NBI lo traduce de una manera que podamos entender nosotros. Dar coces es dar patadas contra un aguijón. ¿Qué te sacas?, le dice. ¿Qué te sacas, Pablo, con estar dando patadas contra un clavo? ¿Qué te sacas con darte cabezazos contra la pared? Es que una vida que no tome a Cristo en cuenta, una vida cuyo centro de vida no sea Jesucristo, es como estarse golpeando contra la pared, hermanitos. En otras palabras, es estar haciendo esfuerzos en vanos. Porque ninguna religión salva, solamente la persona de Cristo Jesús. ¿Y de qué le servía a Pablo ser fiel religioso de su religión? ¿Qué le servía a Pablo ser estricto en la normativa de su religión? ¿De qué le servía a Pablo ser custodio o guardián fiel de las tradiciones de sus padres, si Cristo Jesús no estaba en el centro de su vida? Y le dice esa voz del cielo: ¿qué sacas, Pablo? ¿Qué ganas con darte cabezazos contra la pared? ¿Qué ganamos con una existencia que se aferra a vivir pero sin Cristo? ¿Qué ganamos con una existencia en la cual nos queremos aferrar a la vida pero sin Cristo? Una existencia sin Cristo Jesús no tiene relevancia futura. Por eso, amados hermanos, los que estamos en Cristo sabemos que aunque la muerte nos sorprenda en cualquier día, sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Por eso es que más que aferrarnos a la vida, debemos aferrarnos a Cristo Jesús. Más que aferrarnos a vivir, debemos aferrarnos a servir a Cristo Jesús. ¿Me estamos oyendo, hermanitos? Digo esto porque ¿quiénes no anhelamos vivir? Claro que todos. Y nos aferramos a la vida, por supuesto. Sin embargo, una vida en la cual Cristo Jesús no sea el centro de esa vida, la inspiración, el motor, la alegría, no es una vida que tenga trascendencia. Nos aferramos a la vida, pero con una existencia vacía. Y dice: entonces pregunté, versículo 15, ¿quién eres, Señor? Saulo oyó la voz y pregunta: ¿quién eres, Señor? Yo soy Jesús a quien tú persigues, me contestó el Señor. Ahora ponte en pie y escúchame. Me he aparecido a ti con el fin de designarte siervo y testigo de lo que has visto de mí y de lo que te voy a revelar. Te libraré de tu propio pueblo y de los gentiles. Te envío a estos para que abran los ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz y del poder de Satanás a Dios, a fin de que por la fe en mí reciban el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. La salvación no es cambiar de iglesia. La salvación no es cambiar de religión. La salvación es pasar de las tinieblas a la luz. Es pasar del poder de Satanás al poder de Dios. La salvación es cambiar de Señor. La salvación es cambiar de aquel que quien dirige mi vida, quién marca mi vida, quién define mi vida, quién marca el rumbo de mi vida. Salvación es quién me gobierna, quién es mi Señor, quién reina en mí, quién es el que decide mi futuro, mis decisiones. Salvación
No es cambiar de esfera religiosa, es cambiar de condición de señorío. Es pasar del dominio del diablo al dominio de Jesucristo. Es pasar del dominio de las tinieblas al dominio de la luz. Esa es la salvación, hermanos. Y eso es lo que Dios anhela. Por eso trabajamos, por eso servimos, por eso predicamos de manera incansable. ¿Cuántas veces les hemos dicho, no predicamos en esta iglesia para crecer? Aquí no tenemos compromiso con el crecimiento de la iglesia. Jamás ninguno de los servidores habrá escuchado jamás que les haya dicho yo, vamos a trabajar este año para crecer, para crecer. Ese no es objetivo del evangelio. El objetivo del evangelio es que a raíz del compromiso evangelizador de la iglesia, más personas puedan pasar de Satanás a Jesucristo, de las tinieblas a la luz, de muerte a vida. Ese es el compromiso del evangelio. Por eso servimos, trabajamos y nos desgastamos. Al final quizás se irán para otra iglesia, no lo sabemos. Pero la esencia de lo que hacemos está en cumplir este llamado divino. Dios nos convoca para que más y más y más personas experimenten la luz de Dios en su vida. Allí donde reina el mundo de las tinieblas, allí donde reina la oscuridad, que allí pueda brillar la luz de Cristo. Que ahí donde hay esclavitud pueda haber liberación. Donde hay ataduras pueda haber esperanza. Ahí, amados hermanos, donde la muerte cabalga, que brille la vida. Ese es el móvil de todo lo que hacemos. Aquí no andamos haciendo montajes fotográficos o montajes mediáticos. No somos una iglesia que queramos hacernos sentir a través de imágenes o de videos o de cámaras o de... No nos interesa lo mediático en esencia. Lo que nos interesa es que a raíz del ministerio de esta iglesia Dios pueda hacer su obra en los miles y miles de hombres y mujeres que deben exponerse al mensaje del evangelio. Que a raíz de la proclamación del evangelio ellos experimenten este cambio de realidad, este cambio de vida, este cambio de condición. Ese es el móvil, porque ese es el llamado divino, hermanitos. Pablo dice en el versículo 19, así que Rey Agripa, no fui desobediente a esta visión celestial. Dice el apóstol Pablo, Rey Agripa, a esta comprensión divina, a esta comprensión que desde el cielo tocó mi vida, yo jamás he sido desobediente. Es que, amados hermanos, si el evangelio, si la esencia de la salvación es descubrir la visión que Dios quiere para mí, si la esencia de seguir a Jesús es descubrir a qué Dios me ha llamado y perseverar en ese llamado, aquí no hay cosas de cambiarse. Aquí o somos obedientes o somos desobedientes. Aquí no es cosa que me salgo, que entro, que vengo, que voy. Ante el llamado divino solo hay dos respuestas: yo obedezco o desobedezco. Ante el evangelio como una experiencia del llamado divino, aquí no es cosa de que si me gusta o no me gusta, de que voy a la iglesia, que me gusta o me agrada. No. En la religiosidad usted puede decir, a mí me gusta esta iglesia, o aquella, o esta, o allá, o aquí, o voy, o vengo. Pero eso es en la religiosidad. Usted puede caminar de acuerdo a sus gustos, pero de acuerdo a la esencia del evangelio, que es seguir a Jesús y descubrir mi llamado y servirle hasta la muerte, aquí solo hay obediencia o desobediencia, nada más. Aquí no hay renuncia, hermanos. Aquí no hay cosa de decir,
voy a descansar un rato, o voy a dejar esto. No, aquí hay obediencia o desobediencia. Cuando hemos sido iluminados desde el cielo, cuando Dios nos ha dado esa comprensión espiritual y me ha dicho: David, yo te he llamado para que prediques la palabra todos tus días, solo puedo obedecer o desobedecer, nada más. Pero aquí no hay chance de decir, déjame pensarlo, o fíjate que no puedo, o no tengo tiempo, o yo quisiera, o vamos a ver, aquí no hay nada que considerar. Cuando Dios me revela con claridad qué es lo que Él quiere de mí, cuando Dios me revela qué es lo que Él me ha llamado, cuando Dios me muestra qué es lo que Él anhela para mí, entonces yo solamente puedo obedecer o desobedecer. Pablo dice: yo no fui desobediente a esa revelación celestial. Yo no fui desobediente a esa visión celestial. Hasta el día de hoy, dice Pablo, yo he perseverado. Yo he perseverado, dice el versículo 22. Y me he mantenido firme, testificando a grandes y pequeños. Pero hay algo, hermanitos, en el versículo 22 que no podemos obviar esta mañana. Cuando decidimos tomar esa visión celestial, cuando Dios en su gracia me hace comprender qué es lo que quiere de mí, cuando Dios en su misericordia me hace mostrar y me hace comprender a qué es que Él me ha llamado, dice el apóstol Pablo: pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Dice la Reina Valera: pero con el auxilio de Dios, ¿verdad? Habiendo tenido el auxilio de Dios. Parte de permanecer en el servicio de Dios es que usted siempre tendrá el auxilio de Dios. Parte de servir en este llamado, hermanos, es que Dios siempre le brindará ayuda hasta hoy. Todos aquellos que, habiendo entendido cuál es el propósito de Dios para su vida, jamás estarán en la orfandad, jamás estarán en la soledad, porque la mano de Dios siempre les acompañará. Siempre, siempre, hermanito, siempre. Aquellos que han decidido seguir y servir a Jesucristo siempre contarán con el auxilio divino, porque Él ha dicho: no te dejaré y no te desampararé. Los que sirven al Señor, su mano siempre estará sobre ellos, siempre. Los que han decidido seguir a Cristo, aquellos que descubrieron en el camino de su vida qué es lo que Dios quiere de mí, a qué es lo que Dios me ha llamado, ¿qué es lo que Dios pide de mí? Estos siempre gozarán del favor divino, hermanos. Pablo sabe, después que él dice: yo no fui desobediente a la visión celestial, él reconoce que hay adversidad, que hay oposición, que hay quienes quieren destruirlo, que hay quienes quieren eliminarlo, que hay quienes quieren acabarlo, que hay quienes quieren hacerlo desaparecer. Pero dice él, habiendo descubierto yo lo que Dios quería de mí, yo no he desobedecido, he hecho lo que me ha pedido y hasta hoy su mano me ha sostenido. Cuando usted hace lo que Dios le pide, cuando usted va donde Dios le dice, cuando usted le da lo que Dios quiere, jamás su mano quedará volteada contra usted. Su mano siempre le acompañará, hermano. Su mano siempre le sostendrá. El auxilio divino siempre llega oportunamente a nuestra vida, porque los que deciden servir y seguir a Jesús, la mano de Dios siempre los sostendrá. Digan amén. Esto es lo que dice la Biblia, hermanitos. Pero Dios me ha ayudado hasta hoy. Dios me ha ayudado hasta hoy. Dice Samuel, acompáñeme Samuel.
Primer libro de Samuel. Capítulo 7. Versículo 7. Primer libro de Samuel, capítulo 7, versículo 7. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. ¿Oyen esto, hermanitos? No sé esta mañana cuántos filisteos marchan contra ti. No lo sé. No sé cuántos filisteos esta mañana están contra ti. Pero oye la palabra. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos. Versículo 8. Y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor, y luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Porque cuando a Dios se le clama, el Señor siempre responde. Versículo 10. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Fíjense qué momento este. Samuel ofreciendo el sacrificio y los filisteos de manera simultánea avanzando contra Israel. ¿Cuántos habrán pensado en ese momento? ¿Y de qué sirve el sacrificio? ¿Y de qué sirve el sacrificio? Se está ofreciendo el sacrificio, pero lo que yo veo son los filisteos acercándose contra mí. Cálmese, cálmese. Déjelos que se vayan contra usted. Mire lo que dice. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Esén y la llamó Ebenezer, y dijo: el Señor no ha dejado de ayudarnos. ¡Aleluya! El Señor no ha dejado de ayudarnos. Esto es la garantía divina, hermanos. Para el que le busca, el que le sigue, el que le sirve, el Señor no ha dejado de ayudarnos. Y es que esto es lo que podemos decir ahora, hermanos. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Quizá no siempre hemos ido donde Él ha querido. Quizá no siempre hemos hecho lo que Él nos ha pedido. Pero cuando hemos clamado y nos hemos mantenido en esa búsqueda de su presencia y de anhelar el servicio, Él por su parte jamás ha dejado de ayudarnos. Y eso es lo que Pablo testifica allá. He llegado hasta aquí. He venido hasta hoy por el auxilio divino. He llegado hasta aquí porque Dios no ha dejado de ayudarnos. Volvamos a Hechos 26 y vamos cerrando, hermanitos. Ante lo que Pablo está predicando, el testimonio de su vida, una vida que descubrió por una visión celestial el sentido de su existencia, y que desde que comprendió eso, se ha permanecido fiel a ese llamado. Dice el versículo 24: al llegar Pablo a este punto de su defensa, Festo le interrumpió y le gritó:
Estás loco, Pablo. El mucho estudio te ha hecho perder la cabeza. Es que saben, hermanitos, muchas de las cosas que hacemos en el Evangelio es locura. Muchas de las cosas que hacemos para el Señor son locura. Para muchos no tendrá lo que hacemos mayor sentido. Para muchos no tendrá lo que hacemos mayor explicación. Porque para el que no entiende la visión celestial, hacer todo esto es locura. Eso de andar de colonia, en Apopa, en Panchimalco, andar de colonia en colonia predicando, andar con las diferentes maras anunciando el Evangelio, para muchos era locura, pérdida de tiempo, un sinsentido. Pero no es locura, hermanos, porque el Evangelio tiene poder. El Evangelio tiene poder. Y el Evangelio se va a abrir camino siempre. Porque el Evangelio, lo he hecho siempre, no es un conjunto de dogmas. El Evangelio es poder de Dios. Y el poder de Dios se abre camino donde sea. Con quien sea. Porque es la esencia de Dios abriéndose camino. Pero para fe esto es locura. ¿Cuánto le han dicho loco? Es que vos estás loca, mujer. Estás loca. Te ha dado paja ese viejo. Sí, diga, viejo pero guapo, dígale. ¡Ah! Te ha dado paja ese loco, le va a decir. Así dirá la gente. Porque no entiende la visión celestial que se ha abierto a su vida. No entiende la revelación, que usted no es parte de una religión, usted es parte de una experiencia de Dios. No lo ha convencido una iglesia, no lo ha convencido una religión, lo ha convencido Cristo revelándose a su vida. Lo ha convencido el Eterno mostrándose a usted. Es Él. ¿Y cómo podemos dejar eso? Eso no se puede dejar. A no ser que caigamos terminantemente en la locura. Y dice más adelante, Pablo le dice, no estoy loco, le dice. 26, el rey sabe de qué estoy hablando. Por eso hablo con atrevimiento, porque él no ignora estas cosas. Porque las cosas que han ocurrido no ocurren en un rincón. Rey Agripa, ¿cree en los profetas? Yo sé que crees. Y dice Agripa, un poco más. Y me convences a hacerme cristiano. Por poco, dice. Por poco. Imagínense, este hombre con su boca está declarando. Yo me lo imagino en la eternidad. Ya no va a ser él quien diga, por poco me convences. Será el Cristo que le diga, por poquito, pero te quedaste. Ya no será él quien diga, por poco. No, a él le van a decir, por poquito. Así te faltó, pero no llegaste. Tan cerca que lo tuvo. Tan cerca que pasó. Casi llegaba. Pero no llegó. No entró. Estuvo allí en la puerta. Pero no quiso entrar. Tan cerca pasó la gracia. Tan cerca estuvo del llamado. Pero no quiso entrar. Estas palabras Agripa las va a lamentar toda una eternidad. Porque no hay nada más doloroso, creo yo, que haber estado cerquita.
y no haber disfrutado de aquello. Por lo menos el que estuvo lejos, mire, yo ni chance tuve. Pero usted que lo tuvo enfrente y solo tenía que cruzar la frontera y pasar. Este hombre estuvo tan cerca de entrar a esa visión celestial. Estuvo tan cerca de entrar a esa plenitud. Tan cerca de vivir esa iluminación del Espíritu. Tan cerca de vivir ese gozo de Dios. Tan cerca de ser un siervo de Cristo. Tan cerca de entrar a los propósitos divinos. Tan cerca de caminar de la mano de Dios. Tan cerca de experimentar todos los días de su vida la asistencia y el auxilio divino. Tan cerca de entrar en ese cara a cara con Dios. Pero no entró. Por conveniencia, por orgullo, por comodidad, no sabemos. Pero no entró. Amados hermanos, que no sea jamás esa nuestra experiencia de haber estado tan cerca y de no haber querido entrar a esa relación íntima con Dios, a esa vida de servicio y de entrega, a esa vida de descubrir los caminos de Dios a nuestra vida y decir: estuve cerca pero no entré. Tan cerca y tan lejos. Tan cerca y no dio el paso. Amados hermanos, los que han entrado a una vida de servicio a Dios, manténganse firmes hasta el final. Dios siempre les va a ayudar. Dios siempre lo va a sostener. Y aquellos que no han entrado, el Señor les dice: entren por la puerta. Entren y van a hallar pastos. Termino aquí, Juan 10. Y aquí termino, hermanitos. Juan 19. Jesús dice: yo soy la puerta. El que entre por esta puerta, ¿qué dice, hermano? Será salvo. Se moverá con entera libertad y hallará pastos. Diga esto. No solo hallará salvación, también hallará pasto. No solo alcanzará vida eterna, también alcanzará todo lo que necesite para el día a día. No solo encontrará la plenitud de Dios en usted, también encontrará el auxilio divino en cada circunstancia adversa de su vida. Aleluya, pónganse de pie, hermanitos. Dígale al Señor esta mañana: ni loco vuelvo atrás. Dígale: yo he cruzado la puerta y aquí haré salvación y pactos todos los días de mi vida. Nada ni nadie me hará volver atrás. Nadie me hará retroceder. Aquí hallaré salvación siempre. Hallaré pacto siempre. Dígale al Señor: aquí estoy, Señor. Y nada me hará volver atrás. Porque cruzando la puerta hallé vida y hallé bendición. Y lo hallará siempre, hermanito. Siempre, 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 siempre. Aunque se levanten los judíos como contra Pablo, aunque se levanten los filisteos como contra Israel, aunque se levante guerra en contra suya,
el auxilio divino siempre estará con usted. Si esta mañana alguien quiere reconciliarse con Dios, venga. ¿Qué hace fuera de Cristo?